los territorios indígenas de la Amazonía, incluso los territorios indígenas del Chaco. Bueno, se conocen más los territorios indígenas de Tierras Altas, pero ahora nos vamos a ocupar de los territorios indígenas de la Amazonía, sobre todo de los que están vinculados o están asentados, si se puede hablar así, en pilón alhajas, es decir, en pie de monte. Y bueno, todos estos ríos son ríos afluentes del Amazonas. Y concretamente en el río Maniquí están asentadas las poblaciones chimanes, que es de la población de la nación y el pueblo indígena que nos vamos a ocupar, que es colindante a la población, al territorio indígena mosetén. Ambos mosetenes y chimanes vienen de la misma familia lingüística. Son idiomas parecidos. Incluso se entienden cuando hablan un mosetén y un chimán, una mosetén y un chimán. Se dice que los chimanes se resistieron a la evangelización de los franciscanos, en tanto que los mosetenes se evangelizaron, que ahí radicaría una diferencia en lo que respecta a las resistencias, pero también en lo que respecta a la posterior historia, la evangelización, que implica también la colonización. En el caso amazónico y chaqueño, una colonización que adquiere el formato de las misiones, que es otro tipo de colonización distinta a la que podemos llamar militarizada de Tierras Altas. Bueno, ¿qué es lo importante en los chimanes? Primero, la resistencia a la evangelización, lo que implica que conservaron de mejor manera su lengua, su cultura, sus tradiciones, sus estructuras comunitarias, sus relaciones de parentesco, sus vínculos territoriales, sus vínculos con los ríos, que es muy importante en todas las poblaciones amazónicas. Es decir, podemos hablar de los pueblos amazónicos como pueblos de territorialidades acuáticas, puesto que es el río su vínculos, su medio de comunicación y de transporte, su medio de caza. Es decir, y además el referente de los imaginarios. En el caso de los chimanes, además del río, bueno, el imaginario fuerte, conocido, es el jaguar. La vinculación con el jaguar es muy importante. Se dice que la historia o el origen, para así decirlo, de modo mítico, se halla en Pachene, que es un lugar de donde se saca la sal. Ahí se origina el pueblo chimán, es decir, en el lugar de la sal, y donde hay una técnica para sacar la sal, sobre todo a partir de hacer hervir el agua y quedarse con la sal. La sal es muy importante. Inclusive hasta hace poco se iba en caravanas determinado momento para ir a recoger la sal, para ir a hacer una especie de peregrinación, si tú quieres, a este lugar sagrado que es el origen de los chimanes, que tienen que ver precisamente con la sal. Y hay otro lugar que sería el lugar donde se caza al jaguar, donde está la caza del jaguar también, es el lugar donde se atrapa al jaguar.
que es un lugar por cara a cara. Es decir, ese sería un itinerario desde el origen de la sal hasta la casa del jaguar, que implica básicamente el asentamiento del jaguar en la casa. Si ustedes quieren, inclusive se puede jugar con la figura de que se sedentarizan en un determinado momento cuando se caza el jaguar. Y cuando se caza el jaguar se transforma, y al transformarse precisamente tiene un vínculo no solamente con la tierra, la caza, sino también con el territorio. Y quizás, para decirlo algo, así como una origen de la agricultura. Ustedes saben que a través de Lévi-Strauss sabemos que hay el origen del fuego, el origen de la agricultura, el origen de los instrumentos de caza, y los mitos tienen mucho que ver con estos orígenes, es decir, la mitología amazónica está ligada precisamente a la narración simbólica de estos mitos, a la alegoría de los mitos. Y en ese sentido podríamos muy bien vincular a la casa del jaguar, al jaguar en su casa, asentado, con el origen de la agricultura. En varios mitos amazónicos está eso, que el jaguar da a los hombres, otorga a los hombres, a los humanos, el fuego, el secreto del fuego, el secreto de los instrumentos de caza, el secreto de la agricultura, refiriéndose específicamente a ciertas tubérculos o a ciertos productos de la tierra que se transforman y son usados en la alimentación. En el caso de los chimán es muy importante la chicha de la yuca. Entonces, fíjense, digamos, cómo hay un vínculo mitológico con el imaginario chimán y con su memoria, y obviamente con la transformación de su memoria. Entonces tenemos a los chimanes, y además tenemos en la historia reciente a los chimanes, al bosque chimán, a la defensa del bosque chimán, en la marcha indígena de 1990, que es la primera marcha indígena de Tierras Bajas. Y es cuando se incorporan las Tierras Bajas al imaginario estatal. Los pueblos fueron prácticamente ignorados, inclusive en el censo de 1900 y de 1950 son considerados territorios deshabitados, inclusive habitados por salvajes. Digamos, la apreciación decimonónica de la República es pues una concepción no solamente racial, sino etnocida y de desconocimiento completo de lo que es la Amazonía y son las sociedades amazónicas. Es muy tarde en el siglo XX cuando se tiene una transformación o un desplazamiento de la mirada respecto a los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Concretamente, esto cambia en 1990, con la larga marcha, que es una marcha que recoge la memoria de sus resistencias, que evidentemente datan desde la colonia, desde las misiones, y que se van transformando, metamorfoseando en la medida que van resistiendo también a la República y en la medida que resisten a los primeros hacendados, a los ganaderos, y en la medida que los van empujando hacia monte adentro, porque van avanzando pues las haciendas ganaderas,
Entonces hay toda una memoria de confrontación con lo que llaman el Carayana, ¿no? El hombre blanco. Sobre todo aquellos que representan, digamos, el tipo de economía que va a expandirse. Y obviamente también este tipo de economía va a cambiar. Después de la Revolución del 52, a partir de el proyecto de colonización, hay un traspaso de poblaciones de tierras altas a tierras bajas, y a eso responde el proyecto de colonización. Es como decir, van a ir a habitar tierras deshabitadas, lo que es obviamente una concepción racista, una concepción colonial totalmente equivocada y además agresiva ante el estilo de vida de las poblaciones de tierras bajas. Entonces, fíjense, la colonización empezó después de la Revolución del 52 y obviamente ha ido creciendo las poblaciones de colonizadores a lo largo del tiempo hasta ahora, y en la medida que se van asentando van empujando también de la misma manera que el Carayana a los pueblos indígenas de la Amazonía, a los originarios de la Amazonía, y comportándose como la continuidad de la colonización, de una manera distinta, es decir, otro tipo de agricultura más agresiva, con el tipo de territorialidad y ecosistema de la Amazonía, y introduciendo el comercio a gran escala, porque son ellos los comerciantes, y obviamente van empujando también más adentro a estos pueblos, pero también les van quitando las tierras y también los van incorporando, inclusive en una semi-esclavización. Entonces, fíjense todo una historia que han tenido que afrontar los chimanes, los mocetenes, los pueblos y naciones indígenas de la Amazonía. Hasta ahora se ha transformado porque están entrando dragas mineras de oro, llevando mercurio, contaminando las cuencas, acabando con los peces precisamente por la contaminación, depredando el territorio precisamente por este tipo de labor destructiva que es la minería del oro, y empujando nuevamente a la desaparición a los pueblos amazónicos. Entonces están en una situación muy difícil, a pesar de la Constitución, porque la Constitución política del Estado lo que hace es no solamente ratificar las conquistas de la marcha indígena de 1990, sino ampliarlas, no solamente ratificar el convenio 169 de la OIT que había firmado el Estado boliviano, sino ampliarlo en términos de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, y cuya declaración ya mundial por Naciones Unidas también vuelve a firmar, a ratificar, a ampliar y profundizar estos derechos de las naciones y pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. Entonces, a pesar de que tenemos una constitución avanzada en relación a los pueblos indígenas y se declara un Estado plurinacional que implica evidentemente la Confederación de las Naciones, implica como artículos fundamentales la descolonización y concretamente el artículo 2, donde se reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas y su derecho al autogobierno, a la reterritorialización, a la autodeterminación y también a las normas y procedimientos propios, entre ellos a la justicia originaria. Entonces, eso implica básicamente que pueden ser autogobierno de manera inmediata la Constitución de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Sin embargo, el gobierno neopopulista de Evo Morales ha boicoteado de manera sistemática el cumplimiento de la Constitución hasta desmantelarla y convertirse en un gobierno antiindígena, sobre todo en el conflicto del Tigris. Y ya era un gobierno antiindígena desde una ley inconstitucional llamada Ley Marco de Autonomías, donde se desconocen las autonomías y paradójicamente se llama Ley Marco de Autonomías, y sobre todo desconocen los territorios indígenas al convertirlas en unidades administrativas.
Fíjense todo el manejo leguleyo que se hace para precisamente continuar la colonización. Paradójicamente, el gobierno neopopulista continúa de manera atroz la colonización contra las naciones y pueblos indígenas. Entonces, esa es la situación. De todas maneras, desde 1989 se conforma el Gran Consejo Chimán, que va a participar con los otros pueblos, las otras organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chaco en la marcha de 1990. Y en 1990 se reconoce el territorio indígena por parte del Estado. Es uno de los primeros reconocimientos de territorios indígenas que datan precisamente de 1990. Entonces ya tienen un consejo y tienen un territorio indígena. El problema viene después, porque estamos en zonas de bosques de madera muy cotizadas, como la mara y otras, y donde las madereras han ido explotando de manera indiscriminada, abusiva y sin ninguna legalidad. Pero cuando tienen territorios indígenas, lo que hacen es bordear el territorio indígena y entregar motosierras a los propios chimanes que continúan precisamente la tala. Y al hacerlo, evidentemente, siguen con la destrucción del bosque y de la vida, atentando contra su propio porvenir. Esto no pudo detener el Consejo Chimán. Cuando sube al poder el MAS a través de las elecciones del 2005, el gobierno neopopulista, sobre todo después de la promulgación de la Constitución el 2009, el gobierno neopopulista va a ir expresando poco a poco y elevando poco a poco la contradicción con las naciones y pueblos indígenas, no solamente de tierras bajas, sino también de tierras altas. No solamente en el tema de la aplicación de la Constitución, del desarrollo legislativo, que se da de manera inconstitucional porque no son desarrollos legislativos basados en la Constitución política vigente, sino más bien desconociéndola, como basándose en la anterior Constitución y continuando el desarrollo legislativo de una condición nacional y no de una condición plurinacional. Entonces, las contradicciones van a prosperar y incrementarse. Y en ese sentido, el pueblo chimán va a ser atendido en ese contexto contradictorio del gobierno neopopulista, de una aplicación inconstitucional, es decir, de una inaplicación de la Constitución. Y en ese sentido va a optar por varias maniobras políticas. Una de ellas tiene que ver con el prebendalismo. Entonces, en relación a los chimanes, opta por el prebendalismo, incorporando a el Consejo Chimán a sus zonas de prebenda, en tanto que va a entrar en contradicciones fuertes con otras organizaciones, con las organizaciones, para decirlo algo, contextuales y matriciales, pero de todos los pueblos indígenas, como es el CIDOB. Y todo esto va a derivar en el conflicto, pues, del TIPNIS, del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Securé. En ese contexto van a haber descontentos de comunidades chimanes con su propio consejo, que no va a cambiar, que va a mantenerse de la misma manera que el caudillo déspota
se mantiene en el gobierno de manera persistente a pesar de la Constitución, de la misma manera va a haber una especie de anclaje de ciertos personajes, de ciertas familias que van a detentar el manejo del Consejo Chimán. Bueno, eso va a traer a colación no solamente contradicciones, descontentos y denuncias, sino va a derivar en lo que se da lugar el 21 de mayo del 2022, la conformación de un Consejo Chimán del territorio norte Chimán y el primer congreso constitutivo del Consejo Chimán, donde se va a plantear precisamente una convocatoria a un nuevo gran Consejo Chimán y donde se va a convocar a todos los pueblos y naciones indígenas de la Amazonía del Chaco, inclusive de tierras altas, a defender los territorios que están amenazados, a defender la vida que está amenazada por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Y una convocatoria al caucus, a la organización de todos los pueblos y naciones indígenas del continente de Abya Yala, a defender los territorios y la vida frente a la crisis ecológica, a la crisis de la civilización moderna, a la crisis del sistema mundo capitalista. Una convocatoria a los mapuches que están luchando por recuperar su territorio, su condición de nación ya reconocida por la corona española, que fue derrotada precisamente en la guerra contra los mapuches, y obviamente a las otras sociedades y pueblos del mundo a defender la vida. Esta convocatoria que la hace el Consejo Chimán del Norte es sugerente y es todo un acontecimiento y quizás un punto de inflexión en las resistencias y en las luchas de todos los pueblos por la vida, por la defensa de la vida y por cerrar el círculo vicioso del poder, por clausurar el círculo vicioso de las genealogías del capitalismo, por clausurar una civilización que es la civilización de la muerte y aperturar otro porvenir basados en la alteridad y en la potencia de la vida. Ahora bien, ¿cómo configurar el porvenir? Dado que los modelos anteriores, económicos y sociales y culturales han fracasado. Nos referimos a los modelos con pretensiones hegemónicas, el modelo colonial propiamente dicho, que incluye el modelo de las misiones, una colonización evangelizadora, cuyo proyecto en los jesuitas era de una república teológica, antes de que los expulsen. El modelo de la continuidad colonial en la república liberal, después el modelo desarrollista de la Revolución del 52, el modelo neoliberal y el actual modelo extractivista del capitalismo dependiente en su versión neopopulista han fracasado, y sobre todo teniendo en cuenta la beligerancia de esta última versión que tiene que ver con la destrucción alevosa de la Amazonía y del Chaco, de los bosques de la Amazonía y del Chaco, y la ampliación alevosa también de la frontera agrícola y de la frontera minera, de la frontera maderera y de los tráficos, porque evidentemente estamos ante un modelo en decadencia
que ya está atravesado y tomado por el lado oscuro de la economía y el lado oscuro del poder, y eso implica el control de los carteles. Entonces, ante esta situación, ante el fracaso de estos modelos, ¿qué es lo que se viene? Si bien esta actitud de defensa y de resistencia de las naciones y pueblos indígenas ante el avasallamiento depredador, contaminante y destructivo de las versiones de la etapa vigente del capitalismo tardío, que tiene que ver con la dominancia del capital financiero y el extractivismo. Si bien esta actitud es ponderable, lo importante ahora es reflexionar sobre las salidas al círculo vicioso del poder, al círculo vicioso de una economía capitalista decadente, a la clausura misma de la civilización moderna. Al respecto, planteamos la posibilidad de ecosociedades, es decir, de reinsertarse a los ciclos vitales planetarios, que equivale también a retomar la sabiduría de las sociedades ecológicas amazónicas en la época de Tiahuanaco, antes o durante, que además de tener contacto con Tiwanaku, eran sociedades que administraban el agua, la agricultura a través de la circulación del agua y la fertilización de la tierra en procedimientos parecidos a los sucacollos, como el caso de Moxos. Además, teniendo en cuenta que esta producción agrícola, esta reinserción a los ciclos vitales planetarios y a los ecosistemas, tiene que ver con todas las sociedades amazónicas que no solamente hicieron esto en términos de la agricultura, sino también construyeron canales, lagunas artificiales y cultivaron los bosques amazónicos. Y esto habla pues precisamente de sociedades más sabias que eran capaces de coexistir, convivir con los ciclos vitales y los ecosistemas y ser parte precisamente de la potencia ecológica. Y eso implica que se potenciaban las sociedades humanas, potenciando a su vez los ciclos integrales ecológicos. Entonces, de lo que se trata precisamente es de apuntar a eso. Ante la crisis ecológica que ya se ha desatado y que es amenazante a la sobrevivencia humana y que, según interpretación de algunos científicos, ya habríamos entrado no solamente a la era del antropoceno, sino que habríamos entrado a la era y a la etapa de la exterminación. Entonces, ante esta virulencia, este alcance de la crisis, es indispensable precisamente recuperar la memoria perdida, recuperar los proyectos transcivilizatorios de las sociedades amazónicas y proyectarse con todo el avance tecnológico científico, liberando el avance tecnológico científico de las ataduras que le impone el modo de producción capitalista, liberar la potencia social, liberar las capacidades científicas y tecnológicas y articular precisamente a estos proyectos ecológicos. Entonces,
El porvenir es ecológico y de ecosociedades, y a partir precisamente del gesto de defensa de las naciones y pueblos indígenas podemos no solamente definir un punto de inflexión, sino abrir el porvenir hacia sociedades ecológicas, sociedades además que son complementarias entre las sociedades humanas y las sociedades orgánicas, entre las sociedades humanas y las sociedades orgánicas y los ciclos vitales planetarios. Ahora, a partir precisamente de la liberación de la potencia de la vida, de la potencia creativa de la vida, abrirse a una comunicación con el universo, con el multiverso, que también funciona integrado en sus distintas escalas, a partir de esos juegos de energía luminosa, de energía oscura, de materia luminosa, de materia oscura, de esos juegos que tienen que ver fundamentalmente con las fuerzas fundamentales del universo, la asociación de las partículas infinitesimales y el juego vibratorio y ondulatorio de las cuerdas.